Occidente, nos gusta equiparar el concepto de samadhi con la idea de la iluminación católica o cristiana. Es decir, nos gusta pensar que cuando un yogi o yogini alcanza el estado del samadhi, logra entrar en una experiencia directa con lo divino. Pero, aunque sí podríamos decir que el concepto de iluminación sí se equipara con el de samadhi, debemos de entender que ambos términos son tan complejos que comprenderlos por completo es prácticamente imposible. Y al final, únicamente quienes hayan logrado experimentar estos estados serán quienes puedan comprenderlos por completo. Bienvenida, bienvenido a Meditación Cotidiana, el podcast de meditación de Yoga Nidra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y el día de hoy quiero abordar el tema del samadhi y la iluminación desde una perspectiva más bien patanjálica. Pero para eso, lo primero que debemos hacer es hablar del concepto de iluminación. Debemos entender que la iluminación es un concepto filosófico y espiritual que se puede entender desde diferentes perspectivas, y por lo mismo necesitaríamos años de estudio para comprenderlo por completo. En alemán existen dos palabras que nos ayudan a entender y dividir la idea de la iluminación: Aufklärung y Erleuchtung. Aufklärung es una visión más bien filosófica y se refiere a una introspección profunda que permite el entendimiento de un asunto o doctrina. Digamos que es cuando te sientas a meditar sobre un asunto y se te prende el foco. El segundo término, Erleuchtung, es una acción más bien espiritual y se refiere a la experiencia de lo divino. En otras palabras, cuando entramos en contacto con el universo o con Dios. Este término también se suele entender como la autorrealización. En cuanto al samadhi, Patanjali habla del concepto a partir del Sutra 3.3 y dice: cuando el objeto de meditación solo brilla en la mente, como si estuviera desprovisto del pensamiento, incluso del yo, eso se llama samadhi. Otra traducción de este sutra dice: pronto, el individuo está tan involucrado con el objeto de meditación que nada es evidente excepto su comprensión. Es como si el individuo hubiera perdido su propia identidad. Esta es la integración completa con el objeto de comprensión o samadhi. Inmediatamente después, en el Sutra 3.4, Patanjali explica que cuando se aplica dharana, dhyana y samadhi al mismo tiempo y de forma continua, se llama samyama. Entonces, el samadhi, más que una iluminación, es el momento en el que nuestra mente entra en un estado de concentración tan profundo que nos olvidamos absolutamente de todo lo que nos rodea. De acuerdo a los Yoga Sutras, el samadhi no es necesariamente el momento en el que nos unimos al universo o a lo divino. Por ende, el samadhi no es iluminación como tal. Bajo este entendimiento, el samadhi se compararía más bien a un estado de catarsis en el que la mente se olvida de todo y se adentra por completo en el arte o la música. Un estado mucho más sencillo de alcanzar. Y sí, el samadhi es catarsis, pero en el Sutra 3.8, Patanjali dice: sin embargo, estas tres prácticas son externas y no íntimas en comparación con el Vijja Samadhi, que es el samadhi que no tiene objeto, ni siquiera un objeto semilla en el que hay concentración. En otras palabras, cuando aplicamos samyama enfocándonos en cualquier punto de dharana o concentración específico, alcanzamos un samadhi externo o sencillo. Pero existe un segundo tipo de samadhi, el nirvija samadhi. Este segundo samadhi es mucho más profundo, pues en él no existe un objeto de enfoque. Es justamente cuando la mente queda completamente en blanco y sin ego, permitiéndonos una fusión con lo divino. Entonces, podemos decir que samadhi es catarsis meditativa e iluminación. Por cierto, cabe mencionar que en otros textos mencionan otros tipos de samadhi, pero en el caso de los Yoga Sutras, esto es todo lo que se menciona de esta rama. Pero, ¿cómo podemos llegar al samadhi? Lo primero que debemos de buscar alcanzar es un estado de samadhi común a través de los 7 pasos del yoga que propone Patanjali. Es decir, buscar una vida ética y disciplinada. Después de eso, solo debemos de tomar una postura que nos sea cómoda y estable, realizar ejercicios de respiración que nos ayuden a calmar y enfocar la mente, retirar nuestra atención de los estímulos externos y elegir un objeto para concentrar nuestra atención. Puede ser alguna figura, una obra de arte, tu respiración, tu piel o incluso una idea o concepto. Después, simplemente debes de enfocar tu mente en ese objeto de dharana o de concentración. Eventualmente, entraremos en un estado de dhyana o meditación. Y si mantenemos ese estado de forma prolongada, eventualmente nos fundiremos con el objeto de dharana. Y ojo, aunque lo dije de manera sencilla y fácil, la realidad es que alcanzar el estado de dhyana es muy difícil
y requiere de mucha disciplina, y por ende, el samadhi es mucho más complicado. Pero con una práctica constante y disciplinada, poco a poco nos será más fácil alcanzar y mantener estos dos estados. En cuanto al Nirvisha Samadhi, este estado lo alcanzaremos eventualmente tras una práctica constante. Es un estado mucho más complejo de alcanzar, pero puedes alcanzarlo en prácticamente cualquier momento de tu práctica, siempre y cuando ésta sea desinteresada y profunda. Pero yo diría que te enfoques por el momento en el primer samadhi, el samadhi común. Así que te invito a continuar meditando todos los días con las meditaciones que estamos subiendo constantemente para que puedas ir entrenando tu mente y eventualmente alcanzar un estado profundo de conciencia. También te invito a conocer más sobre meditación y yoga revisando los textos que subimos a nuestra página web www.yoganidra.com.mx. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en X o Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y Pinterest como Yoganidra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Meditación Cotidiana, el podcast de meditación de Yoganidra MX. Hasta pronto.